Ahora vamos a hacer conocer en esta presentación las áreas de la etnobotánica. Sin embargo, hay una disciplina que interactúa bastante con la botánica, con la etnobotánica, y que es la botánica económica. Bueno, aclararemos un poco sobre la botánica económica. Como se concibió inicialmente, la botánica económica fue una rama de la botánica aplicada que surgió durante el periodo colonial para identificar y caracterizar plantas económicamente importantes y los productos derivados de ellas. Actualmente, sin embargo, es un propósito científico que busca documentar las propiedades de las plantas útiles a través de aproximaciones empíricas, agronómicas, arqueológicas, ecológicas, etnobotánicas, genéticas, históricas, fitoquímicas y otras. La botánica económica se superpone ampliamente con la etnobotánica, dado que ambos campos tienen un desarrollo similar en teoría y metodología, pero algunos conflictos surgen de ellas. Es un tema en debate por eso. La etnobotánica, de otro lado, ha sido definida varias veces por diferentes académicos de las siguientes maneras. Por ejemplo, como el estudio de las interacciones entre las personas, las plantas y el ambiente. Desde el tiempo que fue introducido por primera vez el término por Harzberger, se ha expandido esta visión, este alcance de la etnobotánica. Inicialmente fue más de métodos cualitativos, registrando nombres locales y usos de plantas. Posteriormente, en su historia, la aproximación cuantitativa empezó a manifestarse de manera más evidente. La etnobotánica gradualmente se movió hacia la comprensión de los sistemas de conocimiento a través del uso de métodos elaborados antropológicos en combinación con métodos matemáticos y biológicos, empleando la aproximación émica y la aproximación ética, que lo veremos también en otras clases. Prosiguió con el desarrollo de métodos cuantitativos para estimar, por ejemplo, la cantidad de productos presentes, usados, cuantificar los diferentes valores de los productos y, algo muy importante, verificar la veracidad de los datos. Algunos aspectos a considerar en la etnobotánica moderna son los siguientes, vamos a mencionarlo acá, ¿no? La agricultura tradicional, la etnobotánica cognitiva, la etnobotánica cuantitativa, la cultura material, la fitoquímica tradicional, la paleobotánica y la arqueoetnobotánica y la etnobotánica ecológica o etnoecología. Cada campo usa teorías y técnicas de otras disciplinas, en realidad son campos interdisciplinarios. La etnobotánica es un campo interdisciplinario y a la vez transdisciplinario, mejor tratado y estudiado en una aproximación multidisciplinaria para su éxito. Es posible mirar a la etnobotánica moderna bajo diferentes campos, ya sea a través de la etnobotánica básica, la etnobotánica cuantitativa, la etnobotánica aplicada, la etnobotánica experimental, la etnobotánica ecológica, la botánica económica y la socioetnobotánica. Respecto a la socioetnobotánica podemos decir lo siguiente, ¿no? Es el estudio de los aspectos sociales de los usos de las plantas, motivados por el deseo para comprender cómo compensan mejor las sociedades de las cuales la información se obtiene respecto al uso de las plantas y cómo son valorados en cada sociedad, en cada cultura. Es decir, tiene que ver mucho con valores, no solamente valores materiales, sino también con valores inmateriales que asignan las poblaciones locales, las sociedades, los grupos humanos a las plantas. Acá tenemos entonces de que la nueva socioetnobotánica considera lo siguiente, acá se señala en esta lectura, dice: mantener presente que el mejor etnobotánico sería un miembro de una minoría cultural y entrenado como un botánico y como un etnólogo, quien estudiaría desde dentro y como parte de este grupo humano el conocimiento tradicional, el significado cultural y el manejo tradicional y uso de la flora. Y sería mejor
si ella o él estudiara aspectos para entender su beneficio económico y cultural para su propia comunidad. Es decir, se plantea que el mejor socio etnobotánico sería, el mejor etnobotánico en realidad sería aquel que proviene de la propia comunidad porque ya conoce la cosmovisión, la idiosincrasia, las costumbres, los hábitos, los rituales de las poblaciones locales con respecto al uso de las plantas. Actualmente la etnobotánica se ha movido hacia una aproximación mucho más amplia para analizar las interacciones humanas con el ambiente de una manera completa, incluyendo el impacto sobre el ambiente local y la vida. Hay que tener en cuenta que en el pasado los estudios etnobotánicos fueron en gran parte descriptivos y tuvieron poco valor para las poblaciones locales, quienes proporcionaban la información. La información etnobotánica largamente ha sido usada para ejercicios académicos. De otro lado, ha servido para el interés de extraños con poco o ningún beneficio para las poblaciones locales o para la conservación de recursos vegetales. En las últimas décadas, sin embargo, la etnobotánica tiende a ser cada vez más analítica, más cuantitativa, más multidisciplinaria, más tecnológica y de avanzada, orientada a resolver los problemas locales de las poblaciones, a involucrar a las comunidades rurales, a ser parte de la agenda de desarrollo de la comunidad, a enfocarse en la salud ambiental, a enfocarse en el manejo de los recursos naturales y a comprometerse con la preservación del conocimiento biocultural local. Es decir, no solamente un valor objetivo, económico, materialista, sino también un valor cultural, social, no material, asignado a los recursos vegetales. Las características de la etnobotánica moderna, podemos tener a continuación, de que el campo de la etnobotánica experimentó un cambio desde la pura colección de datos a una mayor reorientación metodológica y conceptual. Esto marcó el inicio de la etnobotánica académica, como se puede evidenciar en el trabajo del biólogo Richard Evans Schultes. Este biólogo Richard Evans Schultes hizo un trabajo de convivencia con muchas comunidades amazónicas, principalmente en Colombia, y ha publicado un libro muy importante, bueno, varias publicaciones, pero uno de los importantes que lo tenemos en Ecología, acá en el curso, en la carpeta recursos, es precisamente La planta de los dioses, y sería bueno que ustedes vayan leyendo esta publicación de Richard Evans Schultes. Respecto a la etnobotánica moderna, podemos señalar entonces lo siguiente, que el campo de la etnobotánica requiere una variedad de habilidades. ¿Cuáles son? Entrenamiento botánico para la identificación y la preservación de especímenes vegetales. Entrenamiento antropológico para comprender los conceptos culturales respecto de la percepción de las plantas y los métodos de las ciencias sociales. Y puede ser necesario adquirir cierto lenguaje y lingüística para transcribir los términos locales y comprender la morfología, la sintaxis, las reglas, la gramática, el significado, las historias, los relatos, los mitos, las leyendas, etc. Entonces, hay que tener un componente social y un componente de las ciencias naturales. Podemos señalar también que respecto a la etnobotánica moderna, considerable información sobre los usos tradicionales de las plantas todavía permanecen intactos en las poblaciones locales. Precisamente en ese sentido, es el rigor metodológico el que hace a la botánica no moderna lo que actualmente es. Acá tenemos precisamente una imagen donde está el biólogo Richard Evans Schultes, ¿no?, en Oklahoma, justo cuando recién empezaba su trabajo como biólogo, y que luego ya permaneció muchos años después en la Amazonía colombiana. Acá tenemos ya bastante avanzada en edad a Richard Evans Schultes, que fue uno de los mejores etnobotánicos conocidos. Schultes identificó a la etnobotánica de la siguiente manera: como un campo interdisciplinario que combina la botánica, la antropología, la economía, la ética, la historia, la química y muchas otras áreas de estudio. Y él estudió precisamente
algunas plantas alucinógenas, por ejemplo el peyote, la Lophophora williamsi en México. Acá lo tenemos, él estudió bastante este cactus, la Lophophora williamsi, que fue una planta precisamente utilizada para prevenir infecciones, pero que se halló luego que tenía propiedades antibióticas aún contra Staphylococcus resistentes a la penicilina, pero además tiene compuestos alucinógenos. Acá podemos notar en esta foto tenemos a Richard Bensutis trabajando con su material botánico en la Amazonía ya por los años 40, ¿no? Fue el autor de otro libro, Los bosques curan. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que él está haciendo? Se pregunta uno, ¿no? Él está ordenando la colecta de especímenes y la documentación, que es una actividad clave en la etnobotánica. ¿Por qué? Porque el material vegetal es la evidencia sobre lo que se comentan, los usos y las aplicaciones. La etnobotánica aplicada es una rama de la etnobotánica. Ya por los años 1992, la gente y el mundo a nivel de las plantas acuñó el término etnobotánica aplicada. Aparte de su significado teórico, emergió como una ciencia de gran valor práctico. Las aplicaciones de la etnobotánica son las siguientes. Por ejemplo, en misiones de rescate. Cuando las culturas están próximas a su extinción o sobrevienen en rápido cambio, ya sea porque se integran a la civilización, al mundo occidental, así que una proporción significante de conocimiento etnobotánico será perdido a menos que sea sistemáticamente registrado. En investigación industrial, buscando plantas que puedan ser desarrolladas comercialmente. En mejora o empoderamiento cultural, buscando formas para revivir o fortalecer los usos tradicionales. En evaluación cualitativa de los usos y manejos de los recursos vegetales, buscando formas en que las comunidades usan y manejan las plantas. Estas categorías en realidad no son exclusivas de cada otra, y algún proyecto etnobotánico aplicado es frecuentemente una mezcla de varias de estas ramas, digamos, que están asociadas a la etnobotánica aplicada o a la aplicación de la etnobotánica. ¿Qué podemos entonces señalar sobre las aplicaciones de la etnobotánica? Actualmente hay interés en la etnobiología y sus ramas, de la cual la etnobotánica es una rama. Este interés es creciente como un resultado de sus aplicaciones importantes, por ejemplo, en desarrollo rural, identificando y promoviendo los recursos vegetales útiles para uso local, en gestión de recursos naturales y en su conservación, identificando y promoviendo buenas prácticas de conservación de entre muchas prácticas locales, y en prospección de la biodiversidad, seleccionando plantas para desarrollo de drogas e identificando medicinas, comestibles, alimentos, otras plantas útiles, incluyendo genes, por ejemplo, que tienen que ver con adaptación al cambio climático. La etnobotánica aplicada es etnobotánica aplicada a la conservación, al desarrollo sostenible, a la agricultura, a la medicina y a otros campos. La etnobotánica es considerada para ser una clave para la conservación y el desarrollo sostenible. La etnobotánica actualmente es un tema aplicado, un tópico aplicativo. Cuando nosotros estudiamos etnobotánica, somos capaces de aplicarla en varias áreas. Este es el objetivo de este curso, en este caso, explorar las varias áreas en las cuales la etnobotánica ha sido y podría ser aplicada. Acá tenemos algunas áreas de aplicaciones de la etnobotánica. La etnobotánica hace contacto con varias áreas, incluyendo conservación de la biodiversidad, ecoturismo, proyectos de desarrollo comunitario, gestión de recursos, agroetnobotánica, ecoagricultura, jardinería en el hogar, química de productos naturales, descubrimiento de drogas, etcétera, modernidad económica, bioprospección. Es bueno tener en cuenta que de que la botánica es un tópico aplicado antes que un tópico teórico,
Una dicotomía entre la etnobotánica y la etnobotánica aplicada no es bien apreciada. Acá daremos énfasis a los aspectos de las aplicaciones de la etnobotánica. ¿Qué podemos señalar respecto a la etnobotánica y la conservación? Se debe tomar en cuenta la aplicación del conocimiento ecológico tradicional, lo que es conocido como ciencia ciudadana. Se debe tener en cuenta la investigación etnobotánica y desarrollo comunitario. Desde el punto de vista forestal, es necesario tomar en cuenta la agroforestería, los sistemas agroforestales, la forestería comunitaria y la forestería social, las reservas forestales etnobotánicas, la protección y uso sostenible de recursos forestales no maderables, la conservación de parientes silvestres, de cultivos y plantas útiles amenazadas, los jardines botánicos, los herbarios comunitarios, la conservación de cultivos tradicionales, es decir, las variedades que han creado los agricultores, que implica sistemas agrícolas tradicionales, ¿no? Y aplicaciones en jardines etnobotánicos. ¿Cuáles son los retos para los etnobotánicos actualmente? Los retos para los etnobotánicos actualmente son catalogar qué es lo que se conoce acerca de las plantas, documentando cuáles plantas son importantes para una sociedad y registrar las creencias acerca de las diferentes plantas. Y aún una tarea más difícil es comprender no solo cómo un grupo particular usa las plantas, sino también cómo el grupo percibe las plantas, cómo se las valora de una manera, como indicamos anteriormente, de una manera no material, de una manera no económica, cómo la interpreta, cómo interpretar aquellas percepciones, cómo aquellas percepciones influyen en el comportamiento de la sociedad y cómo aquellas actividades y comportamientos influyen en las plantas y ecosistemas sobre los cuales la sociedad depende. Estos retos son más pertinentes para, por ejemplo, en el caso de Etiopía se planteaba esto como un tema, ¿no? En educación se puede señalar lo siguiente: la enseñanza activa y la investigación. Algunas universidades tienen cursos para estudiantes de pregrado de etnobotánica, muchas universidades tienen cursos de posgrado y programas para etnobotánica. Se viene realizando investigación en universidades y institutos de investigación. Hay contenido variable y calidad de investigación y programas académicos, los cuales pueden influenciar la tradición institucional. Acá tenemos nosotros entonces que la etnobotánica permite proporcionar bienes y servicios, bienes como tangibles y servicios como intangibles. Hay que considerar que una planta es un bien que conduce a otras interrogantes, a otras preguntas, ¿no? ¿Dónde las plantas normalmente se presentan? ¿Cómo ellas son cultivadas? ¿Cómo podemos combinar la ocurrencia natural de las plantas y su cultivo en un sistema benéficamente mutuo? Y para terminar, tenemos acá entonces nosotros que en la etnobotánica y la intersección señalamos de varios campos, como son la conservación, la gestión de recursos, la ciencia de malezas, la geografía, la ecología, la botánica, la lingüística y la taxonomía, la zoología y la medicina veterinaria, la economía y la estructura de negocio, la industria y la tecnología, alimentos y nutrición, salud, medicina, religión, mitología, historia y política, entre otras áreas. Con esto estaríamos terminando entonces esta presentación